Todo bien, con frío. Con frío, ¿no es cierto? Bueno, listo, está. Cuando hace calor nos quejamos también. Así que, bueno, Sí, tal a lo cual. mejor, a lo mejor hoy terminamos rápido porque terminamos antes porque esta bolilla no es muy larga, digamos, muy larga. Ay, no estaba bien setado. Ya, chicos, ¿no? A todo, a la mesada, al baño. No, está bien, pero No, todas las siempre. Eso con mi socio no están, pero igual. Ese es el hombre. Voy a sacarme esto porque no. Bueno, chicos, vamos a entrar a la parte de derecho administrativo ahora. Nosotros vamos a, por supuesto, la Constitución Nacional y después yo le voy a ir indicando qué leyes. La ley del empleo público, del empleado público. Para la última bolilla, el Código de Procedimiento Administrativo. Y también vamos a necesitar la ley del empleo público, no recuerdo qué otra ley. Sí, que es la 696, y el Código de Procedimiento Administrativo sobre todo. Pero yo le quiero aclarar que como acá nosotros tenemos un material de una bibliografía de derecho administrativo, yo le voy haciendo un resumen de los conceptos, porque generalmente no se van a los libros, van a, no sé, a internet o no sé de dónde, sacan algunos apuntes. Entonces yo le voy haciendo un apunte de los conceptos que nosotros damos. Y de ahí en más, ustedes pueden ampliar de donde quieran, pero aunque tengan claro esos conceptos y la Constitución, y en el caso del empleo público, la ley de empleo público, en el caso del procedimiento administrativo, que nosotros damos en la bolilla 15, el procedimiento administrativo, vamos a andar bien. Y después también lo que estudiamos, bueno, parte del Código Civil, y el procedimiento de una licitación pública, que eso sí, yo ya le preparo también como un apunte así, paso por paso. O sea, vamos a ir facilitando un poquito sobre todo lo conceptual, porque lo que nosotros advertimos en los exámenes es que hay muchos errores conceptuales, en muchas cosas. Bueno, entonces eso les facilito en estas bolillas. En lo otro les quiero aclarar una cosa. Hay algunos alumnos que se contactaron se contactaron conmigo para preguntarme sobre los trabajos prácticos, que cuándo va a ser, que cómo va a ser. Yo le quiero aclarar bien, porque yo doy clase los martes y los miércoles y yo no falto. Yo estoy acá y doy las 2 horas de clase. Y yo me doy cuenta de que no todos están conectados, o sea, cada uno se hace responsable de sus actos. Yo me hago responsable de los míos. Yo me doy cuenta que no se contactan, que no están contactados, que son muy pocos. Nosotros esto lo hablamos en clase desde el primer día. Yo le aclaré cómo más o menos yo me manejo. Consensuamos
consensuamos la forma en que íbamos a tomar clases, ahí vamos a tomar el examen. Por favor, sus micrófonos, chicos. Que poseen, por favor, sus micrófonos. Por medio de computadoras. El objetivo principal es el tratamiento de la información, que consiste en la elaboración, la utilización. Pero esa es una que estamos tratando. No, sé qué está haciendo. Pero es una niña. Sí. Porque está en otra materia, parece. Parece que sí. Bueno, chicos, les decía yo que eso consensuado, yo desde el primer día le dije, este sistema vayan analizando, porque esto para ir viéndole cómo hacemos los parciales. Consensuamos eso, consensuamos a propuesta de ustedes y decisión de ustedes el temario y la forma en que se va a dar. Entonces nosotros, ahora, el problema es que no se contactan. Yo tengo muy pocos alumnos contactados, yo me doy cuenta. Entonces, no quiero que me pregunten después en mi privado, primero que yo no autorizo al uso. Yo tengo que dar ahora mi celular porque este sistema nos obliga, pero no para que, salvo una cosa de una emergencia muy grave, no respondo. No respondo y voy a bloquear también, porque por ahí me hablan un sábado, un domingo, a las 7, a la noche, a la mañana, preguntándome qué tema es. No, las cosas de clase se tratan en clase, ¿eh? Está, chicos, claro, yo no voy a contestar, salvo que sea una cosa muy urgente y muy grave, que me tengan que comunicar, si no, no. Cosas de la clase lo tratamos y lo decidimos en la clase. Y todo lo tratamos consensuado, y decidieron ustedes, propusieron los temas y consensuaron entre ustedes y yo acepté. Así que bueno, dentro de eso inclusive me propusieron para entregar con posterioridad los trabajos, ustedes estuvieron de acuerdo, yo también estuve de acuerdo, así que el que no estuvo conectado, contactado, y bueno, averigüen con sus compañeros. Por favor, les pido, yo no voy a contestar mensajes privados, ¿eh? ¿Está? Vamos, quiero aclarar eso antes de que continuemos, porque ya me pasó otros años y no lo hago. Pero este año es especial porque nosotros estamos haciendo una situación de emergencia. Estamos viviendo una situación de emergencia, por eso con más razón tenemos que tratar de consensuar todo lo que podamos. Pero yo me doy clase, me doy cuenta quién está en clase y quién no está en clase. Yo acá tengo 30 y pico alumnos y no tengo 30 contactados. Pero bueno, cada uno, yo no voy a ser como es la madre de ustedes, ni la niñera, cada uno asume sus responsabilidades, yo cumplo la mía, y bueno, cada uno asume la suya. ¿Está, chicos? Quiero que si tienen algún problema con los temas que estamos dando, que me lo digan en clase, y yo lo vuelvo a repetir, le explico, no tengo ningún problema. Y con respecto a los exámenes, si es que tienen algún problema, pero no que vuelva a repetir porque no están conectados, ¿eh? Lo vamos a tratar, lo vamos vamos a disipar todas las dudas que puedan tener, y bueno, y seguiremos como, porque nosotros, yo creo que vamos a llegar a tiempo, y lo que yo quiero es, para julio vamos a terminar, nos faltan 5 bolivias nomás, así que quiero que nos quede un margen como para repasar esas cosas que dimos muy rápido, o que por ahí se preguntan en los finales y no alcanzamos a dar. Lamentablemente esto nos impusieron una materia que anual no bajar a cuatrimestral, pero con el mismo programa, así que yo voy a tratar de dar todas las clases, pero no puedo desarrollar como desarrollaba antes, que era anual, ¿eh? Entonces, si ponemos todo más o menos de nuestra parte, vamos a andar mejor, ¿eh? Bueno, chicos, nosotros entramos ahora a la parte de... ¿tienen algo que decir, que preguntar, algo? No, señora, puede seguir. Bueno, gracias. Bueno, nosotros entramos ahora a la parte de derecho administrativo. Vamos a dejar de lado, no vamos a dejar de lado porque todo pasa por la Constitución Nacional, provincial,
pero entramos a la parte del poder, del derecho administrativo, de la administración. Ustedes saben que nosotros tenemos 3 poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿no es cierto? Nosotros vamos a concentrarnos en todo lo que es la parte de administración, pero administración, ahora vamos a ver, lo tienen también los 3 poderes, pero vamos a ver un esquema de desenvolvimiento sobre todo del poder judicial, del poder ejecutivo, perdón. Está fría mi agua. Bueno, entonces, ¿qué nos pide el programa? Pero es porque yo le puse agua. O sea, siempre le agua. No sé qué. ¿Qué nos pide el programa? Derecho administrativo, concepto, diferenciación con otras ramas del derecho, derecho administrativo, derecho constitucional, fuentes, codificación, bueno. Entonces vamos a empezar con el derecho, el concepto de derecho administrativo. El derecho administrativo, el conjunto de normas y principios de derecho público. Nosotros estamos acá ahora, derecho público, ¿por qué? Porque vamos a ver la función del Estado. El privado es toda la parte de civil, digamos. Esto es derecho público, porque nosotros estamos viendo la estructura del Estado. Entonces, el conjunto de normas y principios de derecho público que tiene por objeto que la organización y funcionamiento de la administración pública. Entonces, conjunto de normas, principios que tiene por objeto la organización y funcionamiento de la administración pública. La administración pública, la relación de los distintos órganos entre sí, de los distintos poderes entre sí, poder ejecutivo, el vínculo que hay entre el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, como también el vínculo que hay entre el Estado y los particulares. Entonces, conjunto de normas y principios que tienen por objeto el estudio del funcionamiento y organización de la estructura del Estado y los vínculos que hay entre los órganos del Estado, entre sí y también con los particulares. Entonces, eso sería ahora, vamos antes de ir con las relaciones con los demás poderes del Estado, o con las demás ramas del derecho, digamos, mejor dicho, vamos a ver qué es la administración, porque que eso el virus acá busca. Hay que poner la X nomás. Acá lo tengo que apretar. Se me hace una rima el coronavirus. Chicos, me asusté porque me dice el virus ha caducado, entonces tengo miedo de que sea el coronavirus. Bueno, y la administración, vamos a ver qué es la administración primero, para enfocarnos, limpie su PC. Para enfocarnos bien al tema, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es la administración? ¿Qué es la administración? Para definir la administración tenemos 2 puntos de vista, uno objetivo y otro subjetivo. Ojo, chicos, que yo les preparo el apunte de esto, uno objetivo y el otro subjetivo. El objetivo es el orgánico, el sustancial, el material. El objetivo es la parte material, objetiva, orgánica, sustancial. Y el otro punto es el subjetivo u orgánico, del órgano. Cuando hablamos orgánico, hablamos del órgano de la administración pública. El órgano, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, vialidad provincial. Ese es un organismo, el órgano, digamos. Entonces, tenemos un objetivo y otro subjetivo. El objetivo es el material y el subjetivo es el orgánico, digamos.
¿eh? El objetivo tiene en cuenta tiene en cuenta la cuestión material, digamos, la cuestión material. La cuestión material, ¿cuál sería? El acto. La cuestión material es el acto. El objetivo tiene, tiene en cuenta el acto. Y el subjetivo tiene en cuenta el autor. Entonces, vamos a ver los dos criterios, el objetivo y el subjetivo. El objetivo, el material, tiene en cuenta el acto. El acto. Es decir, ¿el acto cuál es? Por ejemplo, vamos a ir a la universidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, una resolución, ¿está? Y el autor y el subjetivo tienen en cuenta el autor. El autor puede ser el decano, el rector, el secretario académico, ¿me entienden? Entonces, yendo a la parte provincial, el acto puede ser una resolución, puede ser un decreto, y el autor puede ser el Poder Ejecutivo, puede ser el presidente de la Caja de Previsión Social, ¿me entienden? Entonces, hay dos criterios, objetivo y subjetivo. El objetivo tiene en cuenta, entonces, el acto, y el subjetivo tiene en cuenta el autor, que de quién es el autor de ese acto. ¿A qué se adhiere la mayoría de la doctrina? A la parte objetiva, o sea, al acto. Es decir, cómo nosotros determinamos, ¿saben por qué es esto? Porque administración, algunos dicen, son los actos de mano poder ejecutivo, ¿no? Porque también los tres poderes tienen administración. Porque el poder legislativo, si bien dicta leyes, también tiene un personal, tienen empleados públicos, o sea, tiene su parte administrativa. Y el poder judicial dicta sentencias, pero también tiene su parte administrativa, porque tienen todo el personal administrativo. Entonces, los tres poderes tienen la administración, digamos, tienen una parte administrativa. Entonces nosotros, para poder diferenciar, diferenciar cuál es el poder administrador o cuál es la administración, entonces, guiándonos por el criterio objetivo, nos vamos a guiar por el acto en sí. El acto en sí, porque los tres poderes tienen actos administrativos. Entonces, ¿cómo diferenciamos? Entonces, los tres poderes tienen, está el criterio objetivo y nosotros adherimos al criterio objetivo. Y para diferenciar, tenemos que diferenciar cómo actúan los tres poderes. O sea, nosotros tenemos un poder legislativo. El poder legislativo, ¿cuál es el acto del poder legislativo? El acto del poder legislativo son las leyes. Las leyes ¿para qué tiempo son? Son para el futuro, o sea, las leyes rigen después de su sanción, ¿no es cierto? Inclusive se tiene que sancionar, se tiene que promulgar y después un tiempo, o sea, sus actos son para el futuro, o sea, el producto del poder legislativo son el futuro, ¿no es cierto? Todos los actos son para el futuro. En el Poder Judicial lo que hacen es hacer cumplir las leyes que no se cumplen. O sea, uno recurre al Poder Judicial cuando una persona no cumplió con la ley, ya sea, por ejemplo, un inquilino que no pagó su alquiler, entonces vamos al Poder Judicial para hacer que se cumpla la ley, para que se cumpla el contrato, para que se cumpla. Entonces, ¿qué hace el Poder Judicial? Hace cumplir las leyes, revisa los actos del pasado, porque nosotros vamos al Poder Judicial a interponer una acción judicial por un hecho que pasó, ya sea porque violó una ley de tránsito, porque hirió a alguien, mató a alguien, porque no pagó el alquiler, porque bueno, entonces revisa los actos del pasado y hace que se cumplan las leyes. Entonces, ese es el producto del Poder Judicial, revisar los actos del pasado
y hacer que se cumplan las leyes. Bueno, entonces tenemos que el producto del Poder Legislativo es para el futuro. El Poder Judicial revisa los actos del pasado. En cambio, que el Poder Administrador, netamente administrador, ¿qué hace? ¿Qué hace el Poder Administrador? Es una actividad concreta, es una actividad presente, es una actividad es una actividad del presente. El Poder Administrador es una actividad, la administración es una actividad del presente, concreta. O sea, no es que, por ejemplo, el Poder Judicial dicta las leyes, pero no hace cumplir las leyes. El poder Legislativo dicta las leyes, pero no hace cumplir las leyes. El Poder Judicial revisa los actos del pasado, ordena que se cumplan las leyes, pero tampoco las hace cumplir, o sea, ordena. En cambio, el Poder Ejecutivo sí, es concreto, es presente, es el ya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos, vamos a un ejemplo concreto. El Poder Legislativo dice que a partir del 1 de junio hay aumento para los jubilados, supongamos. Bueno, si no se paga ese aumento, se hace un reclamo judicial. Entonces, el Poder Legislativo dicta la ley, pero no hace cumplir la ley. El Poder Judicial, viene un reclamo al Poder Judicial donde dice que estos aumentos no se están pagando, entonces revisa los actos del pasado y ordena que se cumplan. Pero tampoco los hace cumplir. ¿Quién es el que cumple? El Poder Administrador, porque es el que tiene que pagar. Entonces, y si, por ejemplo, supongamos, hay un juicio donde se ejecutan los alquileres, como le dije. La ley está, el contrato está. El Poder Judicial, ¿qué dice? Que se cumpla, ¿no es cierto? Pero ¿quién es el que hace cumplir? Es el Poder Ejecutivo. Porque si la persona que no pagó, por ejemplo, tiene un sueldo, entonces le embarga el sueldo y le deposita. Si la persona, es el que procede a embargar el sueldo. Si la persona no cumple una ley, viola una ley, ya sea porque hiera a una persona, porque mata a una persona, el Poder Judicial lo detiene, lo hace detener, digamos, ordena que se detenga. Pero ¿quién lo detiene? El Poder Ejecutivo a través de la policía. Entonces, el que implementa las medidas concretas, el que realiza la actividad concreta, presente, es el Poder Administrador. Entonces ahí tenemos la diferencia de las tres funciones. El Poder Legislativo dicta leyes para el futuro, pero no las hace cumplir las leyes. Si no se cumplen las leyes, es el Poder Ejecutivo el que hace cumplir las leyes con la fuerza, con el uso de la fuerza, porque tiene todas las herramientas, ya sea para embargar un sueldo, ya sea para hacer cumplir con la policía. Bueno, el Poder Judicial ordena que se cumpla, Si, por ejemplo, hay una usurpación, hay una denuncia al Poder Judicial, el Poder Judicial ordena que se desaloje, pero no lo hace. ¿Quién lo hace? El Poder Ejecutivo, porque manda a la fuerza pública a hacer efectivo ese desalojo. Entonces, ahí tenemos las tres funciones de los tres poderes. El Poder Legislativo, su producto es para el futuro, dicta leyes, pero no las hace cumplir. El Poder Judicial revisa actos del pasado y ordena a que se cumpla la ley, que no se cumplió. En cambio, el que hace cumplir, el que cumple, el que hace efectivo ese cumplimiento, es el Poder Ejecutivo. Entonces ahí tenemos que la actividad administrativa es la que hace efectiva las medidas. Entonces, por eso decimos que es la actividad concreta, la práctica, la inmediata, y la que la realizan los propios actos de la administración. Si una ley ordena un aumento, ¿quién
¿quién hace efectivo ese aumento? Hace efectivo el aparato administrador, el Poder Ejecutivo, para los empleados públicos, para los empleados públicos. Ahora, si ordena, por ejemplo, una ley para el sector privado y no se le paga, entonces van a un reclamo judicial, el reclamo judicial ordena, ¿y quién hace efectivo? Está quedando sin tiempo. ¿Quién hace efectivo también? ¿Quién ordena? Perdón, chicos. ¿Quién hace efectivo eso? Hace efectivo mediante el embargo de los sueldos, hace efectivo también el Poder Ejecutivo. Entonces ahí el Poder Ejecutivo, les voy a leer, porque así les voy a dar los resúmenes que les voy haciendo. Entonces, hace efectiva las medidas, entonces es una actividad concreta, es una actividad práctica, material, inmediata, porque la realizan, hacen efectivo los propios órganos de la administración. Por ejemplo, si alguien está enfermo, se ordena la internación. ¿Quién hace la internación? Hace la internación el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, que lo concretan en los hospitales. Entonces, si hay, en ese caso, por ejemplo, si hay una orden, se concreta a través de los hospitales. Si hay una orden de controlar, supongamos, la circulación como ahora, ¿quién la hace efectiva? Hay una orden que emana del Poder Legislativo, que ordena al Poder Judicial, pero ¿quién concreta eso? El Poder Ejecutivo con la policía. Entonces, el orden ordenado por el Poder Judicial o por una ley, lo hace efectivo el Poder Ejecutivo a través de la policía, a través de gendarmería, a través de prefectura, a través de los distintos organismos efectivos de seguridad. Entonces, ¿cómo vamos a definir la administración? Así como la actividad permanente, concreta, inmediata, práctica del Estado. ¿Para qué? Y esto se tienen que grabar, estos conceptos se tienen que grabar para estas 5 bolillas. ¿Cuál es el objetivo del Estado? La satisfacción del interés general, la satisfacción del interés de la gente. Entonces, acá la administración es la actividad, sí, permanente. ¿Saben por qué es permanente, chicos? Hay otra característica. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene su receso. ¿Está? Si bien tiene turnos, tiene su receso. El Poder Legislativo tiene su receso, la legislatura se cierra. El Poder Ejecutivo no puede tener receso. ¿Por qué? Porque la policía ni siquiera tiene receso en los días, en los horarios, digamos. La policía está a las 24 horas. La salud está a las 24 horas. Y la educación, si bien tiene su receso, pero es permanente. O sea, la educación tiene su receso porque la gente tiene sus vacaciones, pero el servicio no se interrumpe. No se puede interrumpir el servicio de justicia, no se puede interrumpir el servicio, o sea, la implementación. Acá el Poder Ejecutivo es el que trabaja la mayoría de sus organismos en forma concreta, permanente, inmediata, porque la policía no se cierra, la salud no se cierra, los hospitales no se pueden cerrar, la seguridad no se puede cerrar. Entonces, ahí está la diferencia de que se trabajan las 24 horas, o es permanente aún con receso, como es la educación. Quien hace la educación, la ley ordena que la educación es obligatoria, pero ¿quién es la que le pone en práctica? El Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene que levantar escuelas, tiene que construir escuelas, tiene que designar los docentes y tiene que pagar los sueldos de los docentes. Entonces, por eso es esa actividad concreta, inmediata, material, que realizan los propios. ¿Para qué? Para el cumplimiento de sus fines. Y para sus fines
la satisfacción del interés general, la necesidad del grupo social y de todos los individuos. Siempre la satisfacción es el interés general. Entonces ahí cerramos la definición diciendo que administración es la actividad permanente, concreta, inmediata, práctica del Estado, que atiende las necesidades del grupo social y de todos los individuos. El objetivo es, grábense eso, satisfacción del interés general. Entonces, actividad concreta, práctica permanente, tendiente a la satisfacción del interés general. ¿Está? Bueno, entonces ahí tenemos la definición y la diferencia con los otros poderes del Estado. Ustedes tienen que grabarse que el Poder Legislativo es el producto del Poder Legislativo para el futuro y el Poder Judicial revisa actos del pasado. Ninguno de los dos hace cumplir. El que hace cumplir es el Poder Ejecutivo. Por eso es la seguridad, está todo el día, o sea, si se cometió un delito, va la policía y concreta. ¿Quién arresta? Arresta a la policía. ¿Quién ordena? Ordena la ley. La ley dice que esto es un delito, pero ¿quién concreta eso? Es la policía. ¿De quién depende la policía? Del Poder Administrador, del Poder Ejecutivo. Bueno, entonces tenemos la definición de derecho administrativo, tenemos la definición de administración, tenemos la diferencia con los otros poderes del Estado, y cuáles son las relaciones con las relaciones con otras ramas, como nos pide acá. Por ejemplo, con el derecho constitucional. Sabemos que el derecho constitucional es el tronco, o sea, ningún acto del Poder Ejecutivo, ni del Poder Judicial, ni el Poder, puede estar en contra de la Constitución. Entonces, está es el tronco y es el derecho constitucional, digamos, es la parte del derecho público también, que es el tronco de donde parten las ramas, entre esos el derecho administrativo. Entonces, es una relación de dependencia. Todos tienen una relación de dependencia con el derecho constitucional, porque nadie puede realizar actos violando la Constitución. En las otras ramas son de coordinación, inclusive, por ejemplo, con el derecho civil. El derecho civil es el que determina las reglas generales, por ejemplo, la capacidad de las personas. Entonces, si el Estado va a contratar, supongamos que el Poder Ejecutivo va a contratar empleados, se tienen que guiar por las capacidades que determina el Código Civil, cuando una persona es capaz para determinado acto o no, o también cuáles son las reglamentaciones para poder ingresar a un empleo público. Si es capaz, cuándo se es mayor de edad, cuándo se está capacitado para tal actividad o tal otra actividad, cómo son los contratos, eso está en el Código Civil, los contratos, cuando es contrato. Otra cosa es la relación de empleo público, pero cuando es un contrato está en el Código Civil. ¿Cuáles son? ¿Cómo va a ser el vínculo del Estado con los proveedores, por ejemplo, cuando va a comprar mercaderías, cuando va a contratar para hacer obras públicas? Y bueno, todo eso están en el Código Civil. Entonces, esa relación es de coordinación. Por ejemplo, con el derecho internacional, también porque hay un vínculo con el derecho internacional cuando, por ejemplo, en una embajada argentina en otro país, ahí, si bien en el país donde están viviendo se rigen para afuera con el derecho del país, para dentro de la embajada se rigen con el derecho argentino, y los vínculos que tienen los embajadores, los diplomáticos argentinos con el país donde están, tiene que ser un vínculo de reciprocidad, o sea, ellos tienen que cumplir sus obligaciones de acuerdo a si bien hay un derecho internacional, pero es considerado una embajada o un consulado como un Estado argentino dentro de otro Estado, y ese Estado argentino para adentro se rige por las leyes de su país.
y el embajador tiene que reunir las condiciones que establece su país, y tiene que ser elegido de acuerdo a las condiciones que establece su país. Si bien hay algunas reservas de algunos estados en que pueden aceptarlo o no aceptarlo, es muy excepcional. Entonces, son también, hay una interrelación. Lo que sí con el la doctrina, la jurisprudencia, algunos reglamentos que pueden modificarse, bueno, esos son los indirectos, pero los directos siempre van a ser la Constitución y las leyes. Bueno, fuente. Esas son las fuentes. Vamos a guiarnos por todo lo que viene el programa. Entonces, y después lo que nos pide, bueno, la fuente, la Constitución, las leyes, los decretos. Nosotros tenemos en el Poder Ejecutivo que hay reglamentos, hay circulares, hay decretos. O sea, el Poder Ejecutivo emite decretos. Entonces ahí, pero dentro de la institución hay circulares, hay resoluciones, entonces todo eso van constituyendo una base, digamos, sobre todo. Bueno, me parece que esto está acá, la primera parte está. Bueno, acá nos pide el programa, la administración pública, la estructura, la competencia. La competencia, bueno. ¿Qué es la competencia? La competencia, vamos a pasar a hablar ahora del órgano de la administración pública. El órgano de la administración pública, tenemos 3 poderes, ¿no es cierto? Los poderes, la competencia de los distintos poderes están en la Constitución, pero después dentro de la propia administración, estamos hablando del Poder Ejecutivo como poder administrador por excelencia. Y entonces ahí tenemos nosotros que la competencia de la administración es lo que es a la capacidad de las personas. O sea, nosotros, si no tenemos nosotros tenemos capacidad para determinados actos, o a lo mejor hay una persona que no tiene capacidad. ¿Quién lo determina eso? La ley. Por ejemplo, un menor de edad no es capaz para determinados actos, sí para otros actos. Y entonces, esa capacidad, ¿quién lo determina? La ley. Entonces, esa capacidad de las personas es lo que es la competencia del órgano de la administración pública. En lugar de hablar de la capacidad de la administración pública, hablamos de la competencia. ¿Y quién le da la competencia? Le da la ley, porque es la ley la que tiene que determinar dentro de qué competencia puede actuar cada órgano del Estado. ¿Está? Entonces acá tenemos que, dijimos que la administración y la validez de esos actos depende de que el organismo haya actuado dentro de la competencia. Por ejemplo, no puede por ejemplo, un médico detener a una persona. Obviamente que si es dentro, lo puede retener. O sea, no puede porque no es competente. No es competente, tiene que haber una orden judicial y es la policía, son las fuerzas de seguridad las que pueden proceder a la detención por orden judicial, o si está causando un disturbio en la vía pública, lo puede retener. Pero no lo puede detener, por ejemplo, no lo puede detener un legislador. ¿Está? Entonces, tiene que actuar dentro de sus competencias. Y la competencia es el equivalente a la capacidad de las personas. Pero ¿quién lo determina? La ley. Entonces, tiene que estar determinado en la ley. La competencia tiene 2 características. Es
improrrogable e indelegable, si no se puede delegar. Yo, por ejemplo, un médico no puede delegar en la policía una operación, ¿está? No se puede prorrogar y no se puede delegar, porque está determinado por ley, está por ley. Bueno, ¿cuáles son las excepciones? Las excepciones son la avocación y la delegación. Entonces, la competencia son las facultades que la ley otorga a cada organismo, y son improrrogables o indelegables, salvo dos excepciones que son la avocación y la delegación. ¿Está? Bueno, la avocación es cuando el superior asume las facultades del inferior. O sea, el superior sería el organismo superior, o un jefe, digamos, un organismo superior asume la competencia del inferior para el conocimiento de un determinado asunto. Bueno, ¿cuándo? Dice, ¿cuándo procede? Primero si la ley autoriza, como la competencia es indelegable, estas son excepciones solamente si la ley establece, se puede abocarse el superior, puede abocarse el superior. Y si es cuando la ley lo autoriza, ¿no es cierto? Ahora, si es que, por ejemplo, esa competencia se les fue dada por una idoneidad especial, como por ejemplo sería, se le dio la competencia a la fabricación de un cohete porque es un ingeniero espacial, bueno, en ese caso puede abocarse o no puede delegarse la competencia tampoco, si fue dado el mérito a una idoneidad especial. Entonces, y lo otro también es necesario de que no, primero si la ley lo autoriza, ¿está? Primero si la ley lo autoriza. Y segundo que no tiene que haber ningún recurso en camino, porque si por ejemplo a mí me niegan que yo entre a dar clase y yo tengo el concurso de oposición antecedente, entonces yo tengo mi recurso que tengo que efectuarlo primero ante el rectorado, después me voy al Ministerio de Educación, pero yo, si tengo, por ejemplo, un recurso planteado, no puede el ministro de Educación hacerse cargo, arrogarse la competencia porque me está haciendo perder pasos de mi defensa. Entonces, cuando hay algún recurso planteado en el camino, entonces no. Nosotros tuvimos acá, para que se den una idea, nosotros tuvimos acá en la Argentina un caso que sentó una jurisprudencia que fue el per saltum. Eso es un típico caso de avocación, abocamiento. ¿Por qué? Porque se vende Aerolíneas Argentinas, se estaban cumpliendo los pasos, hubo una oposición, digamos, un recurso, una oposición. Pero ¿qué pasaba? Que supongamos que se tenían que hacer cargos ya, se tenía que transferir todos los bienes, supongamos, nosotros estamos en mayo, el 1 de junio, y si nosotros no entregamos a los que compraron Aerolíneas Argentinas el 1 de junio, iba a causar un daño gravísimo al Estado. Entonces, hubo un recurso judicial que se planteó ante un juez en Buenos Aires, pero ya no había plazos. Entonces la Corte Suprema se abocó, le sacó la causa al juez inferior y se abocó para evitar un daño mayor a todo el país, porque ya se había firmado el contrato y ya se había registrado. ¿Me entienden? Entonces ese es un caso de avocación que es muy excepcional. Tiene que estar, en ese caso, hubieron muchas oposiciones, hubieron muchos planteamientos, pero bueno, ya se había vendido y era para evitar un daño gravísimo que se iba a causar al país porque los tiempos no daban para resolver todos los cuestionamientos que había.
Entonces eso es un caso de avocación, donde se hizo la venta de una empresa del Estado a manos de particulares y resulta ser que después hubo un planteo judicial y la Corte dijo no hay tiempo. Si nosotros le permitimos que el juez de primera instancia se tome su tiempo, después va a la segunda instancia, después recién llega a la Corte, a nosotros nos pueden embargar todos los bienes del Estado. Entonces se abocó, le sacó el expediente al juez que estaba en la causa, le sacó y lo resolvió en menos de una semana, porque si no iba a traer aparejado un daño gravísimo. Eso yo le doy un ejemplo como para que ustedes se den cuenta qué es la vocación. En principio la competencia no se delega. Hay casos excepcionales como estos en que se aboca, o también en que se puede derivar en otra persona cuando son cuando las capacidades están dadas por la idoneidad. Por ejemplo, si es necesario una investigación científica, bueno, si yo tengo una persona que está haciendo esta tarea de, digamos, tienen que hacer una revisión, pero si esa revisión trae aparejado concretamente que tiene que ser, o por ejemplo, yo quiero construir un centro astronómico, y están los investigadores o están los ingenieros, pero yo no le puedo dar a esos ingenieros porque necesito una idoneidad especial para construir un centro astronómico. Entonces yo puedo suprimir a los ingenieros que tengo y puedo darle a buscar un ingeniero, digamos, un ingeniero que sea astronómico, digamos. Yo le estoy dando así casos en que se puede cambiar una persona por otra, porque en realidad lo que se está cambiando es la persona, es la persona, no es el órgano, sino que es la persona. Entonces, en la vocación es cuando el superior asume la competencia del inferior, como yo le di el ejemplo de la Aerolíneas Argentina, cuando fue la venta de Aerolíneas Argentina, creo que era en el gobierno de Menem. La Corte asumió la competencia, le sacó al inferior, asumió la competencia para evitar un mal mayor. Un mal grave, un perjuicio muy grave para el país. Otra cosa es que esté bien, no esté bien, que se hizo bien, esa es otra cosa. Nosotros estamos estudiando este concepto. Y la delegación es lo contrario, es cuando el superior delega en el inferior, generalmente se dan por cuestiones de idoneidad a veces, ¿no es cierto? Porque si yo soy, por ejemplo, director de bromatología, pero yo como directora de bromatología a lo mejor yo soy médico. Bueno, pero yo necesito que acá me hagan unos análisis químicos, entonces yo puedo derivar en una bioquímica, una cuestión, le digo, una cuestión de idoneidad. O soy director de un hospital y si yo necesito que me resuelvan una situación que requiere de una especialidad determinada, yo puedo derivar a esa persona el estudio por una especialidad determinada. También, por supuesto, que la delegación siempre tiene que, la ley tiene que autorizar, porque es una excepción, no se puede delegar ni no se puede prorrogar. Pero esas son las excepciones. Y también tiene que ser muy formal, se tiene que dejar constancia de qué acto se delega, cómo se delega, las razones por las cuales se delega, pero se da, cuando la ley autoriza, cuando son situaciones excepcionales de que se requiere una determinada idoneidad. Estamos viviendo un tiempo muy especial en que esto también ocurre ahora. Por ejemplo, ahora cualquier director de hospital va a delegar en infectólogos o en virólogos para el análisis de estas situaciones de excepción que estamos viviendo. Entonces, puede un director, y bueno, sí, en ese caso puede delegar determinados actos a una persona que esté especializada en una materia, ¿no es cierto? Bueno, la sustitución, la sustitución es cuando un órgano realiza
un órgano realiza las funciones que le competen a otro, no, o sea, se sustituyen las personas. Yo voy a tratar de buscar, porque hay a veces que hay criterios en esto, en que unos autores aceptan y otros no aceptan. El Sagüez daba un ejemplo de, por ejemplo, supongamos, el rector de la universidad y un interventor. Supongamos que hay un problema o que no se cumplan los plazos para la elección de una autoridad, supongamos el rector, y ya venció su mandato. Entonces, ¿qué pueden hacer? El plazo del rector expiró el 31 de mayo, ¿no es cierto? Llegó el 1 de junio y porque hay problemas o por lo que fuera, no se pudo elegir. Entonces, ¿qué pasa? Se designa la persona que asume el 1 de mayo, si no es la persona elegida, si no se eligió, a la persona que se la pone va a ser un interventor. Así sea el mismo rector que estaba en funciones, pero ya no va a ser rector, sino que va a ser un interventor. ¿Está? Entonces, o se puede designar otra persona que sea diferente a la del rector. Puede ser en cualquier organismo. Si hay algún problema, entonces, si se interviene, se sustituye una persona por otra. Se da, en esos casos, el ejemplo que da Sagüez. Por ahí algunos autores, porque a veces hay criterios, pero no se sustituye un órgano por otro, sino que la persona se sustituye. Le doy un ejemplo así donde a lo mejor puede haber un conflicto, entonces se interviene. Nosotros acá en Formosa estamos viviendo una situación muy especial hace muchos años, porque acá todos los órganos colegiados se sustituyeron. Por ejemplo, Vialidad era un organismo colegiado que tenía el director de Vialidad y todo como un cuerpo colegiado, igual que el IPB, igual que la Caja de Previsión Social, que tenía su órgano de administración que estaba integrado por personal en actividad, personal en pasividad, más el presidente de la Caja de Previsión Social. Estaban representados, era un cuerpo colegiado. Y eso se sustituyó por leyes de emergencia que quedaron de por vida, porque están hace más de 20 años. Entonces, esos organismos en realidad son colegiados. El IPB, Vialidad Provincial, la Caja de Previsión Social, el IACEP, todos son organismos colegiados. Y se sustituyó todo eso y se le designó o un presidente o un director o un administrador, pero se sustituyó el cuerpo colegiado, digamos, se quedó solamente el interventor. Se sustituyó eso por una situación de emergencia, digamos, pero una emergencia que dura 20 años, ¿está? Entonces, pero lo que tienen que entender es la sustitución. Antes gobernaba un cuerpo colegiado y ahora se reemplazó eso por o un presidente, o un director, o un administrador, o un interventor. ¿Está? Entonces, acá se sustituye una persona por otra. Lo que tienen que saber acá es la competencia no improrrogable e indelegable. Pero prevé la ley, la avocación es cuando el superior toma la causa del inferior, que fue el caso que yo le di de Aerolíneas Argentinas, que la Corte le sacó al juez de primera instancia la causa y resolvió porque había una situación de emergencia que iba a traer aparejado mucho perjuicio para el país. La otra es la delegación. Todo tiene que ser que la ley lo prevea. Si la ley no lo autoriza, no se puede hacer. La delegación es a lo contrario, cuando el superior delega en un inferior. Generalmente se dan por cuestiones de idoneidad. ¿Está? Ahora, por ejemplo, en el director de un hospital puede delegar ciertas decisiones en un infectólogo, en un virólogo, porque él a lo mejor es clínico, pero delegar algunas cosas en
ahí se da una delegación por una cuestión de especialidad. Y la sustitución es el cambio de una persona por otro, que tiene que establecer también la ley. Bueno, ahí es cambio sobre todo de personas, ¿no es cierto? Bueno, estas son las competencias. Yo quiero que ustedes después, cualquier duda que tengan, me pregunten, o cuando terminamos el programa, y ustedes pasen a repasar, o cuando estamos dando clase, o para la próxima, me vayan preguntando, chicos. Yo mientras tanto sigo. Acá dice la jerarquía, el deber de obediencia. Bueno, la jerarquía nosotros tenemos que toda la administración pública, toda la administración sobre todo es una pirámide jerárquica, donde arriba está el gobernador, ¿no es cierto? En el orden nacional, el presidente de la nación. Bueno, entonces hay una pirámide jerárquica, y cada uno de los organismos también tiene su director, su presidente, su administrador, y después todos los otros funcionarios. Es una jerarquía donde hay donde se deben cumplir las decisiones del superior. ¿Por qué? Porque hay un orden jerárquico y hay una obligación de obedecer a las órdenes jerárquicas. Bueno, entonces hay un deber de obediencia. ¿Por qué nos pide el programa este deber de obediencia? Porque se plantea el caso de qué pasa si nosotros, por ejemplo, somos empleado público y tenemos que el director o nuestro jefe nos imparte una orden que es ilegal, que es un delito. Es decir, si nosotros tenemos la obligación de cumplir la orden, entonces, ¿cómo hacemos si yo tengo la obligación, no puedo decir que no, y cómo hago yo para cubrirme de no incurrir en un delito que me puede llevar a una causa penal, a ir presa? Entonces, ¿cómo hago? Porque por un lado tengo la obligación de cumplir las órdenes, y por otro lado tengo acá un delito. Me obligan a cometer un delito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? En ese caso, nosotros tenemos que, siempre por escrito, no es nada verbal, en la administración pública tiene que ser todo por escrito. Dice, nosotros le advertimos a nuestro jefe de que la orden que nos dio es ilegal. Le advertimos. Si ese jefe me dice, igual cúmplalo, ahí yo no me puedo negar. Tengo que cumplir. Pero yo me eximo de responsabilidad. Ese es un principio que se llama principio de la reiteración de la orden. Yo, que estoy en un grado, soy un empleado, tengo una orden de realizar un acto que es ilegal, ¿cómo yo me libero de esa responsabilidad? De que no me denuncien, no me vaya presa o lo que sea. Entonces, yo tengo que advertirle a mi superior de que esa orden es ilegal. Si mi superior a mí me dice, cumpla la orden, me reitera, entonces yo me libero de responsabilidad y tengo la obligación de cumplir. Yo no puedo no cumplir porque es irregular la orden, porque es ilegal, no puedo no cumplir, pero para cubrir mi responsabilidad yo tengo que advertirle a mi superior y decirle, ojo que esa orden es irregular, ¿está? Entonces, si me reitera, entonces el principio de reiteración de la orden, ¿está? Bueno, esto acá, sí. En ese caso, entonces, como usted dijo, hay que hacer un escrito, ¿verdad? Claro, la administración pública se maneja todo por escrito, no hay verbal, porque si no, uno no. Las órdenes tienen que ser verbales y todo tiene que ser verbal. Profe, ¿ese escrito tiene que estar firmado por el que nos dio la orden también? La orden, suponete que yo soy tu jefe, yo te doy una orden, yo tengo que darte por escrito. ¿Está? Sí. Digamos que en la práctica a veces se maneja, bueno, nosotros estamos estudiando el deber ser, a veces no coincide con el ser, pero suponete que te den una orden verbal, igual vos le haces un escrito diciendo que en el día de la fecha me ordenó a tal cosa, lo cual le advierto que es irregular, o que es ilegal, o que está contrario a la ley.
Ahora, si es que le reitera, le tiene que reiterar por escrito. Y si te reiteran, entonces ahí tenés que cumplir, no podés no cumplir. Pero vos estás cubierto. Entonces mañana hay un problema de una denuncia de irregularidad, la responsabilidad la tiene tu jefe, que te ordenó, pero vos te cubrís. Si le advertiste, si es que te dice cumpla igual, entonces ahí vos te liberás de esa responsabilidad. Eso se llama el principio de la reiteración de la orden, para que vos no te liberes de esa responsabilidad. Como tenés la obligación de cumplir una orden, para liberarte de una responsabilidad de una orden irregular. Ah, ¿la firma no es necesaria? Yo no genero el escrito. No, sí, la orden siempre tiene que ser por escrito. Siempre tiene que ser por escrito. Sí, Pero lo que voy a suponete decir, vos, sí, si si nuestro jefe tiene que firmar ese escrito, de que no, nosotros le advertimos lo que... por supuesto, pero suponete vos que no te dé por escrito, te diga, anda a robarle a fulano, o sacarle tal cosa, y vos no te diga por escrito, pero entonces vos tenés que cubrirte y decir, me dio una orden, tal orden, y le advierto que esa orden es irregular. Entonces, si te dice, si te contesta por escrito, cúmplala igual, entonces vos ahí te liberas. Pero nosotros tuvimos el deber ser en que nada se puede, dentro de la administración pública, nada se puede hacer verbalmente, todo por escrito. Pero suponete que te llegue un caso donde te digan, da y robarle a fulano, ¿entendés? Te estoy exagerando. Y vos decirle, bueno, vos no te podés ir a robar. Podés decirle, lo que en el día de la fecha me dio tal orden y esa orden es irregular, solicito que me dé instrucciones, nuevas instrucciones. Si te reitera por escrito, bueno, entonces vos estás liberado. Pero vos ya te documentaste, ¿me entendés? De que te dio una orden verbal y le exigís que te lo dé por escrito si te reitera la orden, ¿entendés? Si no te reitera, obviamente no tenés por qué cumplirla, pero, ¿viste? Sí, perdón. ¿Está? Bueno. Esto es lo que acá a nosotros nos pide el programa, porque dice acá, el deber de obediencia. ¿Por qué nos pide? Por eso, porque estamos obligados, tenemos el deber de obediencia. Pero si la orden es ilegal, nosotros para liberarnos no podemos negarnos, pero para eso nos tienen que reiterar, para liberarnos de responsabilidad, nosotros tenemos que advertirle que la orden no es regular, no es legal, y si nos reitera, entonces ahí cumplimos igual. Por eso nos pide acá el deber de obediencia, por eso nosotros tenemos que cumplir, pero nos liberamos de responsabilidad, pero para eso tenemos que advertirle, ahí nos liberamos. Bueno, chicos, después acá lo que nos pide el programa es centralización y descentralización. Ventajas, inconvenientes. Y después dice acá, el sistema de la ley de procedimiento administrativo. Lo que pasa es que nosotros en la Bolivia 15 tenemos todo procedimiento administrativo. Entonces eso lo vamos a pasar un poquitito a la Bolivia 15. El sistema de la ley de procedimiento, dice, sistema de la ley de procedimiento administrativo, y bueno, que tenemos que, en cuanto a la centralización y descentralización, seguramente, por eso lo pusieron en las dos Bolivia, pero el sistema, los organismos centralizados y descentralizados están en la ley, cuáles son los organismos centralizados y cuáles son los organismos descentralizados. ¿Está? Pero fundamentalmente lo que nosotros tenemos que diferenciar acá es centralización, descentralización y una autonomía de la autarquía. Eso es lo que tenemos que el organismo autónomo
es el organismo que se da sus propias leyes, se da sus propias leyes. Está quedando sin tiempo. Le marco la cruz nomás, ahora quiero empezar ya. Acá. Sí. Que tiene la posibilidad de darse sus propias leyes, de tener su propio presupuesto y tomar sus propias decisiones. ¿Cómo son? Las provincias, como son las municipalidades. ¿Por qué? Las provincias tienen su propio gobierno, ¿no es cierto? Se dan sus propias leyes, tienen su poder legislativo. Elige sus propias autoridades, y tienen su propio presupuesto. Entonces tienen autonomía, porque no están dependiendo de otro poder, ¿no es cierto? Obviamente que siempre tienen que respetar la Constitución. Bueno, las municipalidades tienen su propio poder ejecutivo, sí, es el intendente. Tiene su propio poder legislativo, sí, es el Consejo Deliberante. Tiene su propio poder judicial, sí, el Tribunal de Falta. Tiene su propia ley, sí, tiene su propia ley. La Ley Orgánica del Municipio tiene su propio, su propia recaudación, digamos, sus propios medios económicos, sí, ejecuta su propio presupuesto, o sea, para que funcione tiene afectado un presupuesto ya por ley. Entonces, en ese caso, son autónomos, ¿está? En ese caso, hay autonomía cuando un organismo tiene su propia ley, elige sus propias autoridades, su propia autoridad y tiene su propio presupuesto. En ese caso de autonomía. En el caso de la autarquía, tienen una cierta independencia. ¿En qué sentido? Que tienen una ley que le permite adquirir derechos y obligaciones. ¿Cuál es la diferencia? Inclusive tiene su propio presupuesto, digamos, pero ¿cuál es la diferencia? No puede dictar sus propias leyes y no puede elegir o sea, le permite crear derechos y obligaciones, o sea, tiene una personalidad, puede estar en juicio, Por ejemplo, el IPB no puede estar en juicio, ¿está? Las pensiones sociales no pueden estar en juicio. Pero los organismos descentralizados sí tienen su propia personalidad, tiene una personería propia, puede estar en juicio por sí mismo, puede contraer derechos y puede adquirir derechos y contraer obligaciones, y tiene un patrimonio afectado, a los fines, ¿está? Entonces, puede tomar sus propias decisiones, tiene sus propias autoridades, digamos, puede adquirir derechos, puede contraer obligaciones, tiene un patrimonio propio. Ahora, digamos, como que tiene una personalidad para administrarse por sí mismo. Puede administrarse por sí mismo. Por ejemplo, como es un banco, tiene una ley, es creada por una ley, tiene la afectación de un presupuesto, ¿no es cierto? Puede adquirir derechos, contraer obligaciones. ¿Está? Entonces, puede tomar decisiones y puede contraer obligaciones y disponer de su patrimonio, digamos. Tomar decisiones. ¿Está? Entonces, tomar decisiones y contraer obligaciones. ¿Está? Entonces, ese es un organismo centralizado, ¿está? Descentralizado. ¿Por qué? Porque le sacan del centro del poder central, le sacan del centro, ¿está? Descentralizado quiere decir sacarle del centro, le sacan del poder ejecutivo, le sacan del poder ejecutivo, porque el poder ejecutivo, chicos, no puede decidir todo, Por ejemplo,
a lo mejor un organismo descentralizado, un banco, ¿no es cierto? Un organismo descentralizado, un banco. Bueno, un organismo en tiempos normales también era la Caja de Previsión Social, era el IPB, donde podían contraer obligaciones, adquirir derechos y contraer obligaciones. Podían decidir sobre el patrimonio afectado. Entonces, no tienen que estar dependiendo en todo y consultar a todo el Poder Central porque tienen esa independencia en cuanto a adquirir derechos y contraer obligaciones. Vialidad, por ejemplo, podía decir, bueno, vamos a hacer tal camino, vamos a hacer tal ruta, porque tenía un patrimonio afectado y podía adquirir derechos y también podía contraer obligaciones. Podía tomar sus propias decisiones, digamos, sin estar consultando con el Poder Ejecutivo. Yo no digo que dejaron de ser centralizados, lo que sí dejaron de ser colegiados, y hoy, como nosotros estamos en una situación de emergencia, porque la provincia tiene la ley de emergencia, por más que nosotros estudiamos que la ley de emergencia solamente puede ser prorrogable por un año más, puede ser por 2 años, o si no, prorrogable por un año más. Pero nosotros estamos con el gobierno anterior, ya estamos con ley de emergencia. Cuando el gobernador era Joga, ya se dio la ley de emergencia. Entonces, nosotros estamos hace más de 30 años, o sea, esto no es comparable, lo que le quiero decir, con lo que nos pasa en la realidad, sobre todo acá en la provincia. En Nación sí, porque hay renovación. Entonces hay organismos que, los bancos, por ejemplo, tienen su propio presupuesto, pueden adquirir derechos, pueden contraer obligaciones y afectar su propio patrimonio. Tiene un patrimonio afectado, pueden tomar decisiones, ¿está? Bueno, y una universidad también, ¿está? Bueno, ese es el organismo descentralizado, porque saca del centro algunas, sobre todo ese derecho de tomar iniciativas y decidir sobre los gastos o contraer obligaciones, es decir, contraer deuda, digamos. No tiene que estar todo pidiéndole permiso hablando en criollo, no tiene que estar pidiéndole permiso siempre al gobernador, al presidente, ¿está? Porque puede tomar sus propias decisiones y afectar su propio patrimonio, su propio presupuesto, ¿está? Entonces tiene un presupuesto, tiene las autoridades, tiene una propia personalidad, tiene personería propia, puede adquirir derechos, puede contraer obligaciones y tiene su propio presupuesto. En cambio que el centralizado, la centralización, no, la centralización, toda la actividad de los órganos centralizados se realizan por el Poder Central. Entonces, el organismo centralizado no tiene ninguna facultad para tomar decisiones. Por ejemplo, las pensiones sociales. Entonces, el Instituto de Pensiones Sociales, y bueno, tiene que pedirle, el Poder Ejecutivo le tiene que decir, puede dar 100 pensiones sociales de tanto monto, y no puede salirse de eso. ¿Está? Entonces, la diferencia, chicos, porque esto fue pregunta de examen, la diferencia es que la autonomía, por ejemplo, que tienen las provincias y las municipalidades, se dan sus propias leyes, se eligen sus propias autoridades, tienen su propio presupuesto y toman sus propias decisiones. La municipalidad tiene los 3 poderes, la provincia tiene los 3 poderes, la municipalidad se dicta sus propias leyes, ¿está? La provincia se dicta sus propias leyes porque tiene un poder legislativo y también tiene un poder judicial, tribunal de falta y poder judicial en las provincias. Eso es la autonomía. En cambio, la autarquía se diferencia de la autarquía porque tiene una personalidad propia y tiene un presupuesto propio. Pero lo que no tiene es
la posibilidad de elegir sus propias autoridades y dictarse sus propias leyes. Se crean por una ley que le da una persona de todos los libros que están ahí en el programa. Yo lo que les hago para facilitarles es un mini proyecto, digamos, donde están los conceptos, porque eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Los conceptos después pueden ampliar por cualquier lado, pero no vayan a sacar de un resumen hecho que no saben por quién, o no encontramos ningún virus, qué bueno. ¿Acá? Sí. Eso es lo que no quiero, que caigan en apuntes que no desconocemos los autores, o a lo mejor bajan por internet, no sé. Yo les doy les saco unos apuntes con los conceptos, ¿eh? Entonces le voy a dar a la compañera a usted para que ella le vaya acercando a cada uno, con los conceptos, porque en toda la parte constitucional tienen de guía el libro del doctor Lanata. En la parte administrativa yo les saco los conceptos y después ustedes de ahí pueden ampliar con cualquier bibliografía, pero los conceptos de los puntos que pide el programa, eso sí. ¿Está, chicos? Ok, profe. ¿Nos vemos el martes? ¿O tienen alguna duda? Bueno, listo. Y tiene que sacar acá. Yo todo por finalizar. Sofía, me parece que vos le conocés a mi socio, ¿eh? No vayas a... Me dijo. Sí, Finalizar la reunión.